Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por todo. Vamos a estar leyendo la lectura, Génesis 13. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Recibe la adoración, la honra, la gloria y toda la alabanza. Gracias por tu palabra escrita. Permite que tu palabra hablada sea con la misma autoridad. Y esa autoridad pues solamente viene de ti. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Bendice sus vidas y ayúdales, Dios, de alguna manera a encauzarlas en la dirección de tu propósito. Dame esa palabra sabia, adecuada, precisa, ungida, de tal manera que yo pueda hablar a tu pueblo en tu nombre. Te doy gracias, Dios del cielo, porque tú eres Dios bueno, Dios grande y Dios misericordioso. Ajuste el mensaje a la necesidad de cada uno de los aquí presentes y permíteme, Señor, predicar en tu nombre. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor. Amén. La sociología enseña que el producto del hogar son los hijos y que dependiendo del hogar serán los hijos. Eso enseña la sociología. Hay hogares buenos, hijos malos. Hay hogares malos, hijos buenos. Entonces, en cierta forma, la sociología se puede equivocar. El mejor ambiente para una pareja recién casada era el Edén. ¿Y qué cree? Los hijos esos salieron mal. Los tuvieron que correr de la casa. Ya no iban a estar ahí, ya no podían estar ahí y jamás iban a volver a entrar. Por si por alguna razón se le ocurría a Adán y Eva querer volver, o a uno de sus descendientes, dice la Escritura que el Señor puso en la entrada una espada que se devolvía para todos lados. Y cuando esa espada de Dios, no se imagine que es una espadita así, ¿no? Yo creo que era el tamaño del Edén. La pregunta en este día es para ti. ¿Cómo está el ambiente en tu casa? El tema para este día es cuando el ambiente gana. La Biblia dice que Dios empezó a tratar con Abraham en Ur de los Caldeos.
en el Irak de hoy. Así que en cierta forma podemos decir que Abraham era iraquí, ¿no? Aunque no, era caldeo, era otra, ¿verdad? Y le dijo, sal de la tierra de tus padres. Imagínate esa orden. Aléjate de tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a decir. Dios quería que Abraham saliera del ambiente de su familia para poder tratar con él. ¿Cuál era el ambiente de Abraham? Idolatría. Idolatría. Por ahí algunos dicen que aún Abraham se mantenía de hacer nichitos para los ídolos. Cuando Dios quiere hacer algo con alguien, antes de que suceda algo de ahí en adelante, trata con las personas. Dios no puede hacer nada a menos que la persona esté lista. Abraham obedeció a Dios, tomó a su mujer y lo que tenía y se fue hacia un lugar donde Jehová le había dicho. Cualquiera que sea la razón, la Biblia dice que su sobrino Lot se quiso ir con él. Y una de las razones por la que parece es que a Lot se le había muerto ya su papá. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues aparentemente nada. Dios tenía un programa de salvación. Iban a pasar muchos miles de años, pero él tenía un programa de salvación. Y quería empezar a tratar con Abraham y su mujer. ¿Y por qué quería tratar con Abraham y su mujer? Porque Abraham se casó con su media hermana. ¿Oh? Y Abraham dijo, sí, es mi hermana, pero no es hija de mi mamá, es hija de mi papá. La tuvo con otra mujer. Tú puedes poner todas las excusas que tú quieras, pero delante de Dios tienes que estar derecho. Derecho. Por eso Dios quería que se saliera de ese ambiente, porque hay ambientes que son muy sucios, muy torcidos. Yo no sé cómo fue tu hogar, si le puedo llamar hogar. Porque hay una diferencia bien marcada y esto ya lo he predicado por muchos años. Yo no sé cómo fue tu casa, pero resulta que casas son paredes, ventanas, una puerta, techo y algunos muebles por ahí. Esa es una casa. Esas son las cosas que hacen a una casa. Pero aquí no estoy hablando de una casa, aquí estoy hablando de un hogar. Y el hogar, los fundamentos de un hogar son la ternura, el amor, la confianza, la unidad, el respeto y todas las cosas que son dignas, como dice la Escritura, de alabanza. Hay casas donde parecen ring de voz, muy alfombrados y todo, ¿no? Pero unos pleitos a muerte, vocabularios los peores, conductas las peores. Y ese es uno de los problemas con los niños cristianos, porque se juntan en la escuela y ahí se juntan todos los ambientes de la ciudad y ahí se pueden pegar otros ambientes. Hubo problemas entre los trabajadores de Abraham y Lot. Ahora podemos mirar en la lectura la humildad de Abraham, el hombre que tenía la promesa de ser una gran nación, el hombre con el cual Dios trataba. Le dice a sus sobrinos, tú agarra lo que tú quieras, escoge la tierra que quieras. Para el otro lado. Hay mucha tierra delante de nosotros, apártate, si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot vio la llanura del Jordán,
tierra especial de riego, y dijo, esta es la que quiero. Tú, si quieres verte al desierto, no sé para dónde, yo voy a agarrar de esta tierra. Él no dijo, tío, escoge tú. Yo miré para el otro lado, no. Desde ese momento, Lot empezó a marcar una diferencia con Abraham. Una persona puede empezar a caer cuando no toma en cuenta a los demás. Dice la Escritura que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice ahí, en la Escritura, esto pasó, ¿verdad? Antes que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Quiero hacer un paréntesis aquí. A veces parece como que la naturaleza está en contra de la humanidad y se opone a la felicidad de la humanidad. Vienen tornados y arrasan con estados, con ciudades, desbaratan casas y parece como que es un tornado. Hay inundaciones, hay muertos, hay ruina. Por otro lado, hay incendios, la gente tiene que salir y a veces parece, o nos preguntamos, ¿es la naturaleza o es una reprensión divina? Porque los juicios de Dios son muy poderosos, porque vienen del Todopoderoso. Yo recuerdo en años pasados, no sé cuándo pasó la Katrina, que no era tan Katrina, y arrasó por ahí por Nueva Orleans, Georgia y todos esos lugares. Y la pastora hablaba ahorita de autoridad y yo digo, ¿por qué nadie paró eso? El Señor Jesús, el Señor Jehová nos dijo que si el Señor Jesucristo hubiera estado en Nueva Orleans, ese tornado no hubiera pasado por ahí. Cuando se iba a destruir Sodoma, Gomorra y las aldeas alrededor de esas ciudades, Abraham le dijo, Señor, ¿vas a destruir al justo y al injusto? Y Dios le dijo, si hubiera 50, no lo destruyo. 50 justos. Dijo Abraham, pues está difícil. Y si hubiera 40, Señor. Y así se fue bajando. Y si hubiera 30, Señor, perdona mi insistencia. Y si hubiera 20. Y si hubiera 10, Señor, ¿verdad? Resulta que parece que nomás había uno. Y quién sabe cómo sería ese uno, porque era Lot. No se pudo detener porque el juicio cayó. Y cayó, como se usa el término ahora, contra los sodomitas, que son los que se acuestan con los hombres. ¿Dónde no está en este tiempo representada Sodoma? El mundo está en peligro de ser eliminado, a menos que en la ciudad se encuentren justos. Porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando pasó el huracán, o como se le llame ahí en Nueva Orleans, otro día iban a inaugurar uno de los más grandes casinos de la ciudad. Semanas después andaban todavía los cuerpos flotando en las aguas. Nosotros nunca hemos estado en unas circunstancias como esas, pero te puedes imaginar. Dice la Escritura que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Yo no sé si ahorita viviera, iba a poner las tiendas por ahí, por la grande, en Maricopa, en Phoenix, iba a seguir por el puente y iba a llegar a Las Vegas, ¿no? Le llaman, fíjese, la ciudad del pecado. Califica ya para un juicio de Dios. Pero él se fue acercando a la ciudad, quizás para vender su ganado, hacer comercio, etcétera. Después pasó el tiempo y encontramos a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Usted puede leer en su casa toda la historia, ¿verdad? Ya no estaba en el monte, ya no vivía en tienda, ahora vivía en una casa. En la antigüedad, los negociantes importantes de la ciudad, se ponían en la entrada para ofrecer sus productos, para hacer negocios. Y vemos que Lot tenía un lugar ahí, lo cual quiere decir que era un negociante importante. La Biblia no dice cómo se llamaba su mujer. Obviamente le gustó una muchacha de ahí. Imagínense, una muchacha de Sodoma. ¿Ah? Y tuvo hijas ahí. Y dice que él se preocupaba, por lo menos eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que él se preocupaba y golpeaba su pecho, viendo las conductas de la ciudad. Pero nunca se salió. Cuando reconocemos un ambiente negativo para nuestra familia, debemos apartarnos de ahí. ¿Qué tan negativo era el hogar o los parientes de Abraham en Ur de los Caldeos? No lo sé. Pero el Señor le dijo, salte de aquí. Porque Dios no va a tratar con nadie en ese ambiente. Lo tiene que apartar para que empiece a abrir los ojos y mire la diferencia de lo que decía ahorita, o de lo que se decía ahorita, experimentar la paz de Dios. También dice la Biblia, aunque no lo dice así, nunca habló a esa gente de Dios. Nunca se preocupó por usar su dinero, su influencia en Sodoma para cambiar la conducta de la ciudad. Dice la Escritura que cuando los ángeles llegaron a Sodoma para destruir todo, Lot ya tenía hijas. La Escritura no dice que tenía esposa cuando vivía con Abraham. Obviamente entonces fue de Sodoma. Lot, a pesar de la influencia de Abraham, había perdido mucho la influencia de Dios. Se apartó. Cuando te apartas de aquellos que pueden servirte de dirección, empiezas a perder. Yo no sé cómo fue, ahorita pregunté, yo no sé cómo fue tu hogar. Y dije si le puede llamar hogar. El mío no sirvió. Yo crecí en un hogar disfuncional, totalmente. Sin papá, y en la mayoría de los casos sin mamá, porque ella se venía para Estados Unidos a trabajar. Y yo me quedaba solo. Y así crecí. Si tú te puedes imaginar a un chico de 13, 14 años solo, que tenía que buscar qué comer, cómo, dónde, cuándo, y además tener que ir a la escuela, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo sí puedo decir gracias a Dios, porque me rescató. Yo no sabía que Dios estaba conmigo, pero estuvo conmigo. Y a pesar de todas las cosas que yo miraba y hasta que planeaba hacer, nunca me permitió
mezclarme con el mal. Es muy fácil a un jovencito influenciarlo. Con dinero, con drogas, con mujeres, con tantas cosas. Gracias a Dios. Siempre me empujó del lado de la justicia. Y a los 17 años era teniente en la policía juvenil. Era un teniente bilingüe. Por si agarrábamos gringuitos, ¿no? Es decir, solo. Búscate un mentor. Búscate a alguien que te esté enseñando, alguien que te esté dirigiendo. Yo no tuve a nadie que me dijera, mira, estudia esto, ve aquí, ven para acá, vamos a platicar. Nada. Ni siquiera los tíos, hermanos de mi mamá, funcionaban. Yo tenía que andarles oyendo porque ellos pegaban. Posiblemente ese es tu hogar, o fue tu hogar, o alguna cosa peor. Pero Dios, que tiene misericordia de los desechados del mundo, te llamó. Y te abrazó. Y te limpió. Y te llamó hijo, hija. Y te incrustó en el cuerpo de su Hijo. Por tanto, ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Y hasta podemos hablar como Él o pensar como Él. Depende de lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Tan es así. Él sabe qué hacer. Dios no podía hacer nada con esa pareja medio dispareja, Abraham y Sara. Amén. Hoy se llamaría incesto. Ok, hoy. Pero él no podía hacer nada hasta que los limpiara, hasta que los cambiara y los preparara para lo que él quería. No pasó mucho tiempo. 100 años. Él no podía regalarle un hijo porque ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Y ese hijo tenía que nacer en los mejores ambientes de su casa. A los 75 años le dijo, vas a tener un hijo. Pero casi tenía 100 cuando se lo dio. Así que yo no sé cómo le haría la viejita esa, ¿verdad? Para crear a Isaac. Pero Dios le cumplió. Dios no trabaja en medio del mal. Dios no va a trabajar jamás en un ambiente del mal. La única cosa que Él hace es sacar a aquel o aquella en el cual es su corazón. Y como he dicho muchas veces, Él se remanga la manga, imagínense la manga, y mete la mano en ese ambiente y te saca. Y te sacude y te limpia y te dice, y te pone en un lugar especial. Tu lugar es especial. Llegaron los ángeles y le dicen, ¿sabes qué? El Señor va a destruir esta ciudad. Se nota que las mismas hijas no tenían el valor. Eran sodomitas. Estaban mezclándose. Sabían el ambiente de Sodoma. Dile a tus yernos que se vengan. Vamos a salir de la ciudad. ¿Verdad? Pero los yernos se rieron como que se burlaban. ¿Qué va a andar destruyendo? Está loco este viejo, ¿verdad? El pecado de Sodoma no solo era homosexuales o sodomitas, como se le llama ahora, sino que los hombres ya despreciaban a las mujeres. Ahí andaban de adorno nomás. Imagínense eso. No importaba que fueran vírgenes, ellos querían tener relación con hombres sodomitas.
Imagínense, querían tener relación con los ángeles. A ver, preséntanos, se ven muy guapos, ¿verdad? Llévate a tus yernos porque esto va a desaparecer, le dijeron a Lot. La escritura dice que los yernos se burlaban, no le creían al suegro y no había en Lot la seriedad para creer que Dios destruiría ese lugar. Los ángeles encegaron a los hombres porque querían entrar. Y la Biblia dice que aún ciegos buscaban la puerta. Vean nomás. No importa qué enfermedad tenga el hombre o la mujer pecadora, va a seguir buscando el pecado. Alguien le dice, tiene SIDA, y sigue de sinvergüenza. ¿O no? Tienes esto, tienes lo otro, tienes tantas enfermedades que hay ahora, ¿no? Que pudiéramos enumerarlas. ¿Usted cree que se están convirtiendo en santas o en santos? No. Siguen en pecado. El alcohólico, no importa que esté muriendo, va a seguir siendo alcohólico. El drogadicto va a seguir siendo drogadicto. Pueden meterlo unos 3 meses ahí y limpiarlo, purificarlo de alguna manera, y a los 3 meses, ¿qué creen? Va a salir quemándose, a ver dónde encuentra un tiradero o una copita o un, ¿no? Y eso es lo que espera el diablo para volverlo a enganchar. Seguirá tomando el pervertido sexual, y no importa qué castigo le den, seguro molestando niños porque no puede cambiar, solo Dios cambia a la persona, pero cuando la persona ignora a Dios, está buscando su propia destrucción. ¿Le parece un tema moderno? Aleluya. Escapa por tu vida, le dijeron al otro. Escapa por tu vida. Tu vida está en peligro. Fíjate con quién te juntas, fíjate qué haces, fíjate qué apruebes, fíjate qué enseñas en tu hogar, porque tu hogar va a ser las cosas parecidas. Tus hijos pueden hacer las cosas parecidas que ven ahí. Escapa al monte. Todas las propiedades se quedaron, dinero, casa, comida, ropa, no había tiempo para nada. Escapa por tu vida. Así sale la gente en California, así sale la gente con los tornados sin nada. Y luego los entrevistan y dicen, pues toda una vida de trabajo está desbaratada. Y yo digo, ¿cómo siguen viviendo ahí? Porque luego andan peleando con las aseguranzas para que le levanten la casa y ahí siguen. Y al otro año ya saben lo que va a pasar. Ya saben. República Dominicana, Puerto Rico, todos esos lugares, ya saben. Cada año. Pero la gente es así. La escritura dice que cuando iban llegando a Zoar, porque salieron corriendo, Jehová hizo llover azufre y fuego desde los cielos y destruyó las ciudades, todo el valle, con toda la gente y el fruto de la tierra. Cuando dice el fruto de la tierra, ganado, trigo, fruta, etcétera, etcétera. ¿Y qué cree? La sodomita yo creo que dijo, ¡ay, la televisión! ¿O qué sabe qué dijo, no? Y volteó. Y cuando volteó, se convirtió en sal. Un castigo. Quizá por eso dicen, le cayó la sal, ¿verdad? Y ahí se quedó. Murió junto con su ciudad. Porque era sodomita. Es muy difícil para una persona dejar lo que le gusta, lo que ama.
Imagínate que Dios te dijera, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a otra ciudad. Pero así la gente no lo deja aunque la destruya. La mujer de Lot nunca fue de Lot. La mujer de Lot nunca fue de Lot. Fue de Sodoma y murió con Sodoma. Lot y sus hijas se fueron a una cueva y las hijas dijeron, ¿sabes qué? Oye, hermana, ya no hay hombres. Se desaparecieron todos. Tenían la geografía muy chica, ¿no? Ya no hay hombres. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a emborrachar a mi papá y vamos a tener hijos de él. Vea la mentalidad de las hijas. ¿Ah? La mentalidad de las hijas. Le vamos a dar vino. Y yo me pregunto, ¿cómo? Si no agarraron comida, ni ropa, ni nada. Ah, pero las botellas de vino sí se las llevaron. Viejas borrachas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo vas a escapar llevándote una botella de vino en lugar de papeles, registros, algo que valga la pena? La mayor emborrachó al papá y tuvo relación con el papá. Otro incesto, ¿verdad? De alguien que se apartó de la buena influencia. Y luego le dijo al otro día, yo ya, ahora tú, vamos a emborracharlo de vuelta. Y supuestamente Lot nunca supo nada. ¿Ah? Yo no sé. De ahí salieron los amonitas y los moabitas. Y Dios dijo, nunca los moabitas y los amonitas entrarán a la congregación de Israel, sino hasta la 12ª generación. Tenían que pasar más de 120 años o algo así, ¿verdad? Y como Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, se trajo de Moab a una muchacha llamada Ruth y le permitió ser parte, lo que es la gracia de Dios, le permitió ser parte de la familia de Israel, y no solamente parte de la familia de Israel, sino de la tribu de Judá, lo cual quiere decir que Ruth es una antepasada de Jesucristo de Nazaret. Porque Dios usa lo desechado, lo repudiado del mundo, lo usa para Él. La mentalidad de Sodoma estaba destruido, pero la mentalidad de Sodoma estaba en una cueva. Donde la persona viva o vaya, allí irá sus costumbres. Ahí irá su cultura moral, cultura pecadora. Y dice que le dieron vino. La pregunta es, ¿qué conducta tienes en tu casa? ¿Qué es lo que miran los que están a tu alrededor? ¿Qué es lo que oyen? ¿Verdad? Yo me acuerdo que antes decían, mijo, préndeme un cigarro. Y ahí va el chamaquito, ¿no? Y luego prendía el cigarro y luego se lo da al papá. Pero tú no vas a hacer eso, no vas a fumar. Pues se lo está entrenando, ¿verdad? ¿verdad? Detallitos tan simples como esos que dan una cultura a la persona, una cultura, y que no la va a dejar. Y así crecen. Y no se pueden apartar a menos que busquen de Dios, porque Dios es el único que cambia a las personas, no tú ni yo. José Alfredo le dijeron al compositor mexicano, deja de tomar porque te vas a morir, tu hígado ya no aguanta. Pues me moriré tomando, dijo. ¿Ah? Y se murió. Le explotó el hígado.
Hay gente que sigue así. Una vez me dijo uno, ¿tú no fumas marihuana? No, le digo, nunca he fumado. De lo que te estás perdiendo, me dijo. Así me dijo. Con todo lo que tú haces aquí mecánicamente y diseños de maquinaria y todo eso, cuando fumaras marihuana, no hombre, tu cerebro, mira, así va a engrandecer en sabiduría. O así me dijo. No, le digo, eso que tú estás haciendo es muerte. No, ¿cómo muerte? Si esto es vida, me decía. ¿Verdad? Así dicen, todavía dicen eso. No te creas de lo que te digan. Experimenta el bien. Y cuando experimentas el bien, detectas el mal inmediatamente. A un trabajador de ese que me dijo eso, le dije, procura al Señor Jesucristo. Y como me había oído hablar, me dijo, ¿sabes que me gusta su filosofía? No, le digo, no es filosofía. Es un camino hacia la felicidad y al conocimiento de Dios. Allá está en Agua Prieta de Pastor. Es decir, funciona, pero tienes que decirle. ¿Qué conducta tienes en tu casa? ¿Qué es lo que se hace ahí que a Dios no le gusta? Sabemos que somos cristianos y sabemos muchas cosas, ¿verdad? Y conocemos a Dios, como dijo la hermana, ¿verdad? Conocer a Dios no significa nada, a menos que lo sigas. El diablo conoce a Dios y de primera mano, siendo luz, lo hizo un carbón, un chamuco, ¿verdad? Con todos sus seguidores. Y aunque cree en Dios, jamás de lo jamás se va a ser salvo. ¿Qué es lo que miran tus familiares, tus hijos? Quizás por eso a veces dicen, que no eres cristiano, que no eres cristiano. Ahora yo entiendo que muchos hogares se han transformado en hogares cristianos. Pero todavía quedan ahí semillas de la antigua casa, del antiguo hogar. Y hay muchas de esas cosas que todavía no se han cambiado. Y hay que seguir orando por eso. Porque solamente Dios, repito, solamente Dios cambia a la persona. Analiza, hermano, hermana, cómo vives, cómo hablas, cómo planeas. Porque de alguna manera va a estar ahí la influencia de Dios o la influencia de la ciudad. Y en esto, tú sola, eres responsable. Ponte de pie. Pon tu casa, tu hogar, cualquiera que sea el nivel, delante de Dios. Porque solamente Dios puede cambiarlo. No es la sociología, no es la psicología, no. ¿Verdad? Ahora los doctores recetan calmantes. No hay receta humana, ni médica, ni psicológica, ni sociológica que pueda cambiar a una persona. Es Dios. Porque solamente el Espíritu Santo convence a la persona del pecado. Nadie más. Nadie más. Así que presenta tu hogar al Señor y dile, Señor, tú sabes cómo es mi hogar. Tú sabes todo. Tú sabes mi trasfondo, mi vida, mi pasado, mi presente. Tú conoces todo a mis familiares. Tú conoces todo. Preséntaselo. Y que Él haga de tu hogar lo que Él quiera. Y te puedo asegurar que lo que Él quiere es lo mejor para tu hogar. Padre, te adoramos, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Como dijo David,
el rey David: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Gracias por tu visitación. Toca vidas, toca mentes, cambia situaciones, cambia hogares, cambia, Santo Dios, todo lo que necesita cambiar. Cambia nuestra familia, empieza conmigo. Empieza conmigo. Te adoramos, Dios, y te damos muchas gracias por todo. Ayúdanos, Dios, con tu sabiduría, con tu dirección y tu gran propósito, para que el ambiente en mi casa, en mi hogar, sea el ambiente adecuado delante de tus ojos santos. Y todos los que vivan ahí y todos los que entren ahí sean influenciados por ese tipo de ambiente que solamente tú puedes crear. Te adoramos, Dios, te damos gracias. Bendice a tus hijos, tus hijas, y ayúdales a ser testigos de tu amor, de tu poder, de tu gran misericordia en medio de cualquiera de sus circunstancias. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.